Y la mejor tapa de España se puede comer en Zaragoza. Se llama Cruz de Navajas y se elabora en el restaurante La Clandestina. Ha ganado el concurso nacional de tapas de Madrid Fusión. Tiene nada menos que 7 elaboraciones y entre los ingredientes borraja, melocotón de Calanda o cava aragonés. Con precisión, Susana coloca uno a uno los ingredientes. Estuvo un año haciendo pruebas hasta que lo vio claro. Al final vas probando, para lo que tú en boca dices, esto es lo que yo estoy buscando. Ha dado en el clavo porque su creación ha quedado la primera en el concurso de tapas de Madrid Fusión. Yo he saltado, he gritado, ha sido súper emocionante. Emoción por este exquisito bocado que elabora en el restaurante de Zaragoza La Clandestina. Navaja, ajo blanco, melocotón de Calanda encurtido, gel de cava de Aragón, reducción de pata de vaca, coral de borraja y piel de limón. Todas esas elaboraciones no es fácil que entre ellas peguen. Tú te lo comes y dices, wow, ¿qué es esto? Es lo que ha debido pensar el jurado para hacerla ganadora. Sobre todo me han dicho que estaba súper equilibrada, que el producto de Aragón estaba muy bien integrado en la tapa. Y quédense con el nombre de esta joya gastronómica. Cruz de Navajas. Te lleva muy rápido a una canción de Mecano, que no está hecha con esa intención y todo el mundo la canta. Y encima la canción me encanta. Pues ahí va la canción para celebrar el primer puesto. Cruz de Navajas por